Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Patricio Guillermo García Espinosa. Soy el encargado de patología cardiovascular de laboratorio. Soy becario de 10º semestre y soy lo más cercano a un jefe de becarios que tiene el departamento de patología. Cualquier duda, ahí les dejo mi Facebook. El día de hoy revisaremos patología cardiovascular. La importancia de la patología cardiovascular es el creciente número que tenemos en las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas o en proceso de desarrollo, que la sitúan como la causa número 1 de mortalidad a nivel mundial. Las enfermedades de que se acompañan, las enfermedades cardiovasculares, son igualmente crónico-degenerativas y están en un aumento de número. La más conocida, la más escuchada es la diabetes, pero a su vez la obesidad, la enfermedad renal crónica, la hepatopatía, todas estas forman un grupo de enfermedades que van en aumento y que serán el pan de cada día en el futuro. Entonces, por eso es que les damos una clase de principal atención, que es esta. Por eso mismo es que infarto agudo de miocardio no lo vemos en otras clases como lo es inflamación aguda, sino que tiene una clase especial. Vamos con endocarditis, que es el corte que me toca a mí revisar con ustedes. Todo tiene un orden y todo tiene un porqué. Por eso es que aquí en el laboratorio de patología hemos seguido el orden sistematizado y buscamos que todo sea lo más homogéneo posible. Por eso es que siempre les recuerdo a mis alumnos y les hago hincapié en que los 3 primeros puntos que vemos son lo más importante. ¿Por qué? Porque sin ellos no vamos a llegar a ningún otro lado. Es nombre del corte, que ya lo conocemos, endocarditis. El órgano, que ya también lo conocemos, que es el corazón. A su vez, lo que nos importa y lo que me importa a mí que conozcan es el endocardio, pero ahorita nos centramos en eso. Y tercero, el proceso que veremos en la siguiente diapositiva. Siempre les digo a mis alumnos que vean al corazón como un vaso grandote, histológicamente y anatómicamente. Histológicamente tiene aún más relación porque tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que serán cruciales para otros cortes que veremos en esta clase. La túnica íntima de los vasos se correlaciona con el endocardio del corazón. La túnica media se correlaciona con el miocardio del corazón y la túnica adventicia se correlaciona con el pericardio. Ahora, el endocardio a su vez es como si fuera un vaso sanguíneo grandote pero a menor escala, pues se divide en capa interna o endotelial, que tiene propiamente las células endoteliales o células que recubren la luz del endotelio, la capa media o subendotelial, y finalmente tendremos la capa externa o subendocárdica, que formará propiamente las válvulas cardíacas, tanto las semilunares como las auriculoventriculares. Y esto es importante porque con la edad las vamos a ver que estas cambian su anatomía y se vuelven aún más gruesas, y por eso es que tenemos ciertas enfermedades que afectan conforme pasa la edad a esta zona. La capa subendocárdica a la vez es donde encontramos las células marcapaso del corazón, que aquí a cierto nivel las conoceremos como fibras de Purkinje, y son diferentes de los miocardiocitos normales al tener menor cantidad de mitocondrias y una mayor cantidad de glucógeno, por lo que estas serán identificables al momento de que no son tan acidófilas como si lo son los miocardiocitos que conocemos toda la vida. Continuamos. El proceso va a ser patología cardiovascular. Como nosotros siempre les decimos, normalmente el proceso es el nombre de la clase que vemos ese día, lo cual es correcto, lo cual es cierto y también aplica para este caso, pero tenemos que también entra en un proceso de infectopatología. ¿Por qué? Bueno,
Por eso viene el siguiente cuadro, que es la epidemiología, porque la amplia mayoría de endocarditis se deben a un origen infeccioso. Ahora, podemos dividir aún más la epidemiología y decir que el origen infeccioso, el 98% o 95% de las ocasiones será de origen bacteriano, del cual del 80 al 90% va a pertenecer a los grupos de bacterias de cocos gram positivos, que puede ser estafilococos o streptococcus. De estos, lo más común es que el agente infeccioso sea el estafilococo dorado. Ahora, fúngicas únicamente serán 2% y que no pertenecen a origen infeccioso, podríamos agrupar aquellas que pertenecen a enfermedades autoinmunes, reumáticas, como puede ser el lupus, la artritis reumatoide, la fiebre reumática, etc. Y en estas podemos encontrar o no vegetaciones y pueden estar estériles o no, o sea, pueden tener agentes infecciosos o no. En el caso de la artritis por lupus, yo creo que la que ustedes más conocen, la que más han escuchado, tiene un nombre propio: artritis de Lippmann-Sachs. Ahora, volviendo a la epidemiología de la endocarditis infecciosa, sabemos que lo más común es que se afecte el corazón del lado izquierdo, o sea, la válvula mitral y la válvula aórtica, y que el corazón afectado del lado derecho normalmente se da después de una bacteremia, como puede ser en aquellos que son consumidores de drogas por vía intravenosa o aquellos que tienen una infección asociada a catéter venoso central. Ahora podemos agrupar la epidemiología en válvulas nativas y válvulas protésicas, o con daño congénito o con daño por una enfermedad autoinmune, que ya es lo que les hemos estado mencionando, y en esto basarnos cuál es el agente infeccioso. En caso que sea una válvula nativa, lo más común es que sea el estafilococo dorado, y en caso de que sea una válvula protésica, que normalmente se da después de procedimientos dentales, por ejemplo, o en la operación o por un tromboséptico, son las que pertenecen el Staph epidermidis y streptococcus como viridans o piógenes. Ahora ya les platiqué la diferencia cuando es una válvula nativa y cuando es una válvula protésica o dañada, ya sea por una enfermedad congénita o una enfermedad ya de base, ¿verdad? Ahora la etiopatogenia. Ya les dije que es bacteriano, pero me gusta dividirla en dos: agudas y subagudas. Subagudo es que lleva un proceso súbito, no es insidioso, va poco a poco. Entonces, lo subagudo se oye más leve, por lo que estas son las válvulas dañadas. Estos son los agentes que normalmente no te causarían un daño si no tuvieras algo que te predisponiera. Entonces aquí vamos a encontrar a los strepto, en específico a viridans, y vamos a encontrar a epidermidis, y vamos a encontrar a cualquier otro patógeno extraño que encontremos por ahí. Tarda semanas a meses. Y bueno, tenemos el otro lado, que es aquel que es un patógeno fuerte, es un proceso rápido, es un proceso súbito, es un proceso abrupto, y es altamente destructivo para el paciente. Aquí se los pongo ejemplificados en la primera imagen: paciente adicto a drogas intravenosas o con su suerito. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tú estás introduciendo al agente a tu torrente sanguíneo, y es un agente con una alta virulencia. Estamos metiendo Staph aureus al estafilococo dorado. Por eso es que es un proceso que dura semanas y que es altamente destructivo. Y aquí vamos viendo cómo hay cierto daño ya de base, empieza el patógeno a proliferar,
Primero coloniza, ¿verdad? Luego prolifera y luego ya se disemina. Por eso es que se forman trombos. Y al final llega plaquetas, monocitos y finalmente forman ahí el trombo. Por eso podemos ver ahí esas tiritas rojas en la segunda imagen. El cuadro clínico es bastante característico. Fiebre mayor a 39 grados, de inicio súbito en caso de ser aguda y un inicio más tardío en caso de ser subaguda y también menos abrupto. Sudoración nocturna, pérdida de peso que están presentes en el 35%, fatiga que se describe hasta en el 90%, también se considera que hay taquicardia. En el 60% podemos encontrar un vaso crecido. En el 80% podemos encontrar eh, soplos cardíacos debido al daño valvular. Podemos encontrar petequias que pueden ser generalizadas, nódulos dolorosos en manos conocidos como nódulos de Osler, que a diferencia de los nódulos de enfermedades reumáticas, estos son dolorosos y no tienen una localización anatómica tan definida. Los nódulos son lesiones que tienen borde y las lesiones maculares o lesiones de Hannaway son lesiones planas que semejan lesiones hemorrágicas. Hemorragias en astilla que las encontramos en las uñas y también podemos encontrar accidentes isquémicos transitorios en el sistema nervioso central que se describen hasta en el 35% de los pacientes. También podemos encontrar estos ataques transitorios debido a la formación de émbolos en diferentes partes, como lo puede ser el hígado, el vaso y pues inclusive las lesiones en astillas se consideran eh, debido a los émbolos. También encontramos puntos de Roth, que son lesiones hemorrágicas en la retina. Continuando con el macro, decidí agregarle las lesiones dermatológicas de la exploración física que logramos encontrar. La primera son las lesiones de Janeway, que como les dije son máculas, son manchas, son aplanadas, son hemorrágicas. La segunda son nódulos de Osler, que pues son lesiones que son elevadas. La tercera son hemorragias en astilla. Otra cosa, las lesiones de Janeway aparecen en palmas y plantas. Las terceras son hemorragias en astillas, pues observamos ese puntilleo, ¿verdad? La 4 es una visión con oftalmoscopio al fondo de ojo de la retina, en donde podemos ver las lesiones de Roth, que son esas manchas amarillitas alrededor de los vasos sanguíneos, inclusive blanquecinas. Luego la quinta imagen es con lo que normalmente hacemos el diagnóstico, que es el eco cardíaco. Normalmente lo acompañamos de ecodoppler porque podemos encontrar un reflujo aumentado debido a la insuficiencia de la válvula, ¿verdad? También podemos ver la vegetación y si esta imagen fuera en vivo podríamos ver cómo papalotea literalmente. También observamos una resonancia magnética y un PET. El PET aumenta, aumenta dependiendo si fueran células cancerígenas, nos mostraría una mayor captación del, del isótopo que se utiliza, que es glucosa 618. Y bueno, en la resonancia magnética podemos observar el efecto de llenado. Estos casi no se usan. Lo que más usamos siempre va a ser el ecodoppler. De hecho, cuando les toque rotar por guardias, verán cómo los cardiólogos son los que se encargan, no los radiólogos. Al final tenemos lo que nos importa a nosotros, que son vegetaciones. La vegetación no es otra cosa que el acúmulo de detritos celulares, de material trombótico, que sobre todo la fibrina, y de los microorganismos, a lo que nosotros conocemos en el macro como una vegetación, en el micro lo llamaremos una colonia
y pues sus detritos y la fibrina que está asociada. Por eso es que podemos ver la traducción de una vegetación o una colonia en el micro que veremos enseguida. La diferencia de una vegetación que está séptica de una que no es que en estas podemos encontrar un color verde a amarillento. Bueno, en este corte de gran aumento teñido con hematoxilina y eosina, observamos en la primera flecha que aparecerá una reacción fibrinoide. Observamos la fibrina que ya les había dicho que se formaba en las vegetaciones. En el segundo observamos el endotelio visto a un amplio aumento, entonces por eso no podemos estar tan seguros, pero observamos los núcleos saltones característicos eh, del endotelio. Y en tercero observamos una reacción bastante basófila y observamos el puntilleo característico de una reacción inflamatoria aguda. En este corte, igualmente teñido con HY, observamos en las primeras dos flechas que agregué esta plasta amorfa y basófila que conocemos como colonia bacteriana. Ya les había mencionado que las vegetaciones podrían ser la traducción al macro de una colonia. Alrededor vemos lo que son polimorfonucleares. Observamos en la tercera flecha que estoy colocando un neutrófilo multisegmentado con 3 núcleos. Por eso sabemos que es una reacción inflamatoria de origen agudo. Aunado a esto, observamos de un color rojo los hematíes que son característicos de los procesos que ocupan una migración importante, una quimiotaxia, y ve el proceso de diapédesis y todo eso, vasodilatación. Por eso es que observamos estos en un aumento de número. Esto es característico de la inflamación de origen agudo bacteriano. En este no agregaré flechas ya que no es necesario. La plasta basófila es lo mismo, colonia de bacterias, que por cultivo resultó ser staph. Lo importante de esto es que vemos cúmulos de material acidófilo que representa la fibrina y que observamos que no hay una reacción inflamatoria importante, no observamos el puntilleo que sí observamos en las imágenes anteriores. Esto es debido a que esta es una válvula protésica y estas ya les dije que son característicos de una reacción subaguda. No es algo que sea abrupto como la reacción aguda que observamos en las dos anteriores. Por eso es que no encontramos esta formación. En este corte también teñido con HY, ya que no tenemos teñición característica. También agregamos la primera flecha, nos muestra la reacción fibrinoide de material acidófilo y amorfo celular. En segundo lugar tenemos la colonia bacteriana, no es tan notorio como los otros cortes. Y en tercer lugar tenemos la reacción inflamatoria aguda. Por último, esta imagen teñida con HY en la que nos señalan las reacciones bacterianas, en la que me interesa que vean la forma del endocardio y esa jorobita que está haciendo, donde está la colonia bacteriana de arriba, nos da una forma como que si fuera un dedo de bruja, nosotros decimos, pero también es similar a los dedos que se le forman a los pacientes que no tratan su artritis reumatoide. Y esto lo menciono porque era la forma que característicamente nosotros encontrábamos los cortes en el laboratorio. Decíamos que era el corte del dedo de bruja, que no es otra cosa que el endocardio que reviste a las válvulas cardíacas. Lo siguiente que nos toca revisar es algo que yo considero importante para la vida, no tanto para los propósitos que abundan en el curso, pero es importante que lo sepan para más adelante.
Existe algo que se llaman los criterios de Duke y actualmente usamos los criterios de Duke modificados. Al final anexo el paper donde fueron descritos. Bueno, lo importante es que estos tienen una sensibilidad y especificidad elevada. Se dice que su especificidad es hasta del 99%. O sea, de 100 pacientes que lo tienen, que cumplen con este criterio, 99 van a tener una endocarditis infecciosa. No vamos a revisar los criterios, pero sepan que se ocupan dos mayores, o un mayor y dos menores, o 5 criterios menores para cumplir con un diagnóstico. Ahora sepan ustedes que existen guías de tratamiento, que no vamos a ahondar en el caso, pero en el caso de México las guías no están tan actualizadas, la más nueva lleva 11 años, por lo que inclusive incluye penicilina benzatínica que ya no se usa. Pero pues aquí les pongo un cuadrito. Lo recomendable es tratar aquí en México como si todos fueran por infecciones por vía intravenosa, o sea, como si todos fueran staph, iniciar con eso y después revisar lo que el cultivo nos dice. Sepan ustedes que en caso de ser pacientes de riesgo que se van a someter a procedimientos dentales, se les da antibiótico de profilaxis. Finalmente agregar que no importa la literatura que revisen, si son libros, si son revistas en español e inglés, no cabe duda que la complicación de mayor prevalencia es la insuficiencia cardíaca, que según Medscape ha pasado de ser un 80% a un 15 o un 30%. Y aquí vemos cómo en la primera revisión, que fue de 1992 a 1994, de un 38.8 bajó a 36.2, a un seguimiento un poco mayor. Y finalmente en la última revisión que se hizo bajó hasta 64 o 21.2. Entonces yo creo que eso debe de quedar como un conocimiento. También agregar que dependiendo de la literatura que estén buscando, encontraremos que las complicaciones más buscadas actualmente son las neurológicas, por lo que debemos de empezar a pensar en esta enfermedad como una enfermedad sistémica y no únicamente como una enfermedad cardíaca. Como les mencionaba al inicio, el corazón se correlaciona con todo y es importante conocer a estas enfermedades, aunque cada vez las estemos viendo menos en caso de en esta en particular. Finalmente, les quiero agregar esta imagen de mi filósofo favorito, Sartre, francés, existencialista. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Espero, eh, si me conocieron como mi grupo, si me están conociendo ahorita, hacer de ustedes algo diferente. Espero que lleve a la reflexión esta clase, que los motive a ser becarios. Échenle muchas ganas. Y pues este es mi último corte. Y pues todo tiene un ciclo. Y hay que cerrarlo con todo. Cualquier duda estoy a su disposición y las siguientes diapositivas son de la literatura revisada. Gracias. Buenas tardes chicos, hoy vamos a darle seguimiento a esta sección de el laboratorio de patología de la Facultad de Medicina, aquí en la sección de cardiopatología o patología cardiovascular. Mi nombre es Jorge Dorado Alex Herrera, soy su compañero de séptimo semestre y bueno, cualquier cosa alguna duda que tengan o algo, estoy más que dispuesto a resolver en su momento. Ahora sí vamos a dar inicio a esta clase, que es la de trombosis venosa. Primero que nada, el nombre del corte es obviamente trombosis venosa. El órgano afectado va a ser aquí los vasos sanguíneos, principalmente los vasos de las extremidades inferiores, las venas. Recuerden un poco de anatomía, acuérdense que el sistema venoso de las extremidades inferiores está dividido en un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial a su vez está compuesto por las venas afenas mayor y menor, que son originarias del arco venoso dorsal.
esta vena safena mayor se va a ir por el maleolo interno hacia, pues todo su trayecto hacia el triángulo de Scarpa. Aquí en el triángulo de Scarpa va a drenar en lo que es la vena femoral. En cambio, la vena safena menor va a recorrer el maleolo externo y este se va a ir hasta el hueco popliteo a drenar a la vena poplítea. Ahora, hablando del sistema venoso profundo, tenemos a las venas peroneas, después a las venas tibiales posteriores y anteriores, las venas popitlias, la vena femoral y bueno, la vena ilíaca externa. Hay que recordar que también hay ciertas venas perforantes y comunicantes que bueno, comunican estos dos sistemas entre sí. También algo que hay que recordar es que las venas, a diferencia de las arterias, no tienen esta capa de músculo que tienen estas arterias para poder darle el flujo adecuado a la sangre transportada, ¿no? Así que un mecanismo que desarrollaron las venas es estas válvulas. Estas válvulas impiden el flujo retrógrado de la sangre para evitar también que se acumule y pues obviamente sobre todo en las venas profundas, con la contracción de los músculos ayuda también a ese flujo de las venas. Y bueno, en el proceso va a ser la patología cardiovascular. Y bueno, y ahora sí, continuando con la etiopatogenia, aquí recordamos un término que ya vimos en los primeros cortes, si mal no recuerdo, en necrosis isquémica de pulmón, que es la tríada de Virchow. La tríada de Virchow, que se compone por la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo o la éstesis. Dando un ejemplo de cada uno, como puede ser bueno, la lesión endotelial por algún traumatismo, por ya sea una placa traumatosa o por alguna manipulación quirúrgica que pues haya lesionado este endotelio, pues va a activar los factores de coagulación de la vía intrínseca y pues va a formar todo el campo de fibrina, etcétera, y pues va a formar el coágulo, o en su caso el trombo. El flujo sanguíneo anómalo, bueno, la éstasis está en diversas condiciones. Aquí dice la fibrilación auricular, y si es cierto, es algo muy importante que se puede ver. Pero lo que nos completa aquí en el laboratorio, que es el reposo en cama o la inmovilización de los pacientes, ya sea por una cirugía previa, en un postoperatorio, por alguna enfermedad crónica incapacitante que no la puede dejar levantarse de cama. Pueden, en su caso, pues, acumular la sangre venosa en las extremidades inferiores y en dado caso hacer éstasis y también es un factor protrombótico, ¿no? Y la percoagulabilidad que se ven en distintas entidades como puede ser heredadas o congénitas como algunas trombofilias y adquiridas como puede ser en cuestiones del cáncer, un cáncer maligno que ya haya dado metástasis a muchos órganos, también el uso de anticonceptivos orales o el embarazo en sí es un estado de hipercoagulabilidad y pues cualquiera de estos puntos que estén alterados hacen una predisposición a lo que es la formación de trombos. Ahora, bueno, en la epidemiología, como quiero ya mencioné algunos casos, pero bueno, entre estos ya mencioné en pacientes que están en postoperatorio, pacientes inmovilizados por alguna enfermedad crónica o también algo muy interesante aquí es los pacientes que toman vuelos, que permanecen muchas horas sentados ahí en ese vuelo y pues que lo hacen constantemente también es un factor de riesgo. Las mujeres embarazadas y las mujeres que están tomando anticonceptivos orales también, por lo mismo de que estos esteroides son un factor que ayuda a la hipercoagulabilidad por los componentes de los esteroides, perdón. Y también, como ya mencioné, en algún tumor, un cáncer maligno, algunas enfermedades que alteren o que aumenten la viscosidad de la sangre, como puede ser la policitemia, como puede ser la leucemia, ya mencioné las trombofilias y también puede ser el síndrome con anticuerpos antifosfolipídicos. Pero aquí lo que nos compete mucho en el laboratorio son estos tres que están señalando, como es el paciente postoperatorio, en personas inmovilizadas y en mujeres que estén tomando anticonceptivos orales. Ahora pasando al cuadro clínico, el cuadro clínico a veces puede ser un poco, no puede ser tan específico y tampoco la aparición de alguno de estos síntomas refiere la gravedad del padecimiento. Pero bueno, entre estos está el dolor sordo en la extremidad inferior, recorriendo
todo el trayecto de esa vena, hipersensibilidad del área afectada, edema unilateral o asimétrico, que eso es muy importante diferenciarlo del edema bilateral simétrico, que da lo que son algunas cardiopatías como la insuficiencia cardíaca, el eritema. También puede haber varices, que es por la dilatación, el acúmulo de esta sangre en el sistema venoso superficial. Y bueno, aquí hay varios signos, como es el signo de la fobia o del Godet y el signo de Homans positivo, que ahorita vamos a clarificarlos un poco más adelante. Ahora, el macro. El macro, bueno, vamos a ver el trombo dentro del vaso con un color rojo negruzco, que pues, obviamente va a seguir el trayecto y la luz de este vaso. Y bueno, ya en la persona vamos a ver en inspección, vamos a ver un edema unilateral y asimétrico de extremidad. Importantísimo esto. En estas imágenes que podemos ver, podemos comparar la extremidad inferior izquierda y derecha del paciente, donde la izquierda se ve con un aumento en su volumen, podemos decir que tiene edema. También, no sé si pueden apreciarlo, pero también se ve un poco más pálida a comparación de esta. Y esos son como que los datos que podremos decir a simple vista. Y en esta, pues obviamente se ve cómo está la pierna más edematizada, la pierna derecha más edematizada como a comparación de la izquierda. Y bueno, esta imagen de abajo son representaciones de trombos que obviamente seguían el transcurso de los vasos. Bueno, en el macro podemos ver, como ya mencioné, lo que son varios signos a la exploración física, que es el signo de la fobia o del Godet positivo y el signo de Homans positivo. El signo de la fobia nada más es al paciente o en el área donde vemos el edema, con nuestro dedo presionamos esa parte, lo presionamos unos segundos y al momento de dejarlo de presionar se va a quedar marcado nuestro dedo en su piel por varios segundos, no va a desaparecer. Y el signo de Homans, va a ser, bueno, vamos a flexionar un poquito la articulación de la cadera, vamos a elevar la pierna afectada obviamente del paciente y vamos a hacer una dorsiflexión de su talón. Entonces, cuando es positivo, el paciente va a referir dolor en el área de los gastrocnemios. Ok, al micro. Esto es muy importante y nos compete mucho. En el micro observamos un trombo que está recanalizando en la luz del vaso. Esta recanalización se puede ver como, pues obviamente por el flujo sanguíneo o el flujo venoso que está queriendo salir o queriendo pasar, pues hay algunas partes que logra pasar a través de ese trombo y es esa recanalización. Y pues obviamente remarcar otra vez la diferencia entre venas y arterias. La vena no tiene una capa muscular muy extensa como la arteria, por lo que es un vaso de pared delgada. Y el trombo está dividido en tres partes, o lo dividimos en tres partes: en cabeza, en cuerpo y en cola. La cabeza contiene, o decimos que contiene plaquetas y fibrina. El cuerpo contiene plaquetas y eritrocitos y la cola contiene solamente eritrocitos. Esto es muy importante que se los aprendan porque puede ser pregunta de examen. Y bueno, la cabeza está adherida a la íntima del vaso. Ese es uno de los consejos, es lo primero que se forma. La cola se dirige hacia el corazón porque el flujo va hacia ahí, también es algo que podemos ver. Y ese es un esquema representativo de lo que es el vaso sanguíneo, la vena con su pared delgada y el trombo, que tiene sus tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza, donde podemos ver las plaquetas y fibrina; el cuerpo, donde podemos ver plaquetas y eritrocitos; y la cola solamente eritrocitos. Y podemos ver que también la cabeza está adherida a la íntima del vaso. Ahora, algunas fotos ya en microscopio, podemos observar en esta imagen de la izquierda, pues obviamente el vaso, que tiene una pared delgada. Podemos decir que es una vena, solo que está dilatado porque pues hay algo ahí ocupando todo ese espacio, que sería todo esto sería el trombo, que se ve un poquito más acidófilo porque pues también tiene componente de hematíes, etcétera, ¿no? También fibrina. Y pues podemos decir entonces que, bueno, la cabeza está en contacto con la íntima. Aquí no se puede apreciar, pero ahorita en la de la derecha sí. Y pues, ¿qué tenía? Tenía plaquetas y fibrina. El cuerpo, que es una sección un poco más externa, tiene las plaquetas y eritrocitos. Y la cola tiene solamente eritrocitos. Podemos ver todas estas áreas blanquecinas que pues corresponden a las áreas de recanalización, ya donde pasa un poquito más el flujo sanguíneo.
Y ahora pasando con con este otro corte, podemos ver ahora aquí muy bien lo que es el íntimo contacto de la cabeza del trombo con la íntima de la vena. Y pues ya, aquí podemos ver aquí zonas de recanalización y pues vemos muchos hematillos. Ahora, aquí vemos otras imágenes también, donde aquí se puede apreciar también muy bien lo que es el contacto de la cabeza del trombo con la capa íntima de la vena, zona de recanalización y pues la cola. Aquí se ve muy bien la cola y pues ya lo dividimos, cabeza, cuerpo y cola. Hay que grabarnos muy bien los componentes que tiene cada uno. En esta también podemos ver aquí la cabeza, el cuerpo y la cola, se ve acidófilo, la pared del vaso está delgada, así que podemos decir que es una vena, no tiene el capa muscular, si le hacemos zoom no va a tener capa muscular, y diversas zonas de recanalización. Continuando, pues hay diversas complicaciones que se pueden originar de esta situación, como la más común y la que más se relaciona es el tromboembolismo pulmonar. Ya sea que este trombo pues, embolice, se desprenda de la vena que estaba sujeta y pues va por toda la circulación venosa, las arterias ilíacas, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y de ahí el pulmón, y ya dependiendo del calibre del trombo pues es la arteria que tapa. Puede tapar tanto arterias muy pequeñas, arterias pulmonares muy pequeñas, como arterias pulmonares muy grandes, como pueden ser las principales, ¿no? Y pues causar lo que es la condición que vimos al principio de las clases y también que mencioné ahorita, que pues la necrosis isquémica de pulmón. Otras complicaciones pueden ser la insuficiencia venosa periférica, también el síndrome postflevítico, que son cosas similares, que bueno, ya en la insuficiencia venosa periférica vamos a ver al paciente con un poco más de signos y síntomas, como puede ser palidez de la extremidad, pérdida de los anexos de la piel, también úlceras venosas, que son úlceras húmedas, entre otras cosas. Otras complicaciones también puede ser, obviamente, un stroke, o sea, un EBC isquémico, pero lo más común es que se vaya al pulmón. Ahora, los métodos diagnósticos, aquí hay un diagrama muy interesante donde vemos, bueno, ya un paciente que tiene una sospecha de una trombosis venosa profunda, lo primero que le vamos a hacer va a ser una ecografía. Ese es el estudio a seguir, o el estudio que nos va a definir si tiene un trombo o no. Y bueno, hay dos tipos de situaciones. Una situación en la que el paciente tiene una baja probabilidad previa a esta evaluación con una venografía, una ecografía. Entonces, hay dos situaciones también de estas: una ecografía normal, en la que bueno, vamos a descartar la trombosis venosa y consideramos otros diagnósticos, y una ecografía normal donde vemos el trombo y pues ya tratamos. Ahorita vamos con anticoagulantes, ahorita como que lo vemos con mayor intensidad. En otro lado están los pacientes que tienen un riesgo moderado o alto de tener una trombosis venosa. Ya si tiene una ecografía normal, lo que procede es medir el dímero D. Esto como indicador de la trombólisis. Y bueno, el dímero D, cuando está normal, pues damos seguimiento de 3 meses. Si está elevado, vamos a repetir la ecografía una semana después. Y si la ecografía está normal, damos otro seguimiento 3 meses. Si está normal, pues ya lo tratamos. Y aquí, si desde un principio la ecografía salió normal, pues lo tratamos. Entonces, como conclusión, aquí la ecografía, la venografía, es un método muy útil para el diagnóstico de la trombosis venosa. Ahora, como tratamiento hay diversos fármacos, pero los que más se usan son los anticoagulantes inyectables como la heparina, seguidas de un anticoagulante oral como es la warfarina, o un inhibidor indirecto del factor 10A o de la tromina. Y bueno, el tratamiento está destinado principalmente a la prevención y al alivio de la embolia pulmonar, y pues obviamente
aliviar los síntomas, evitar recidivas y pues evitar las complicaciones ya mencionadas. Y pues aquí están las bibliografías. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y pues mucho éxito. Buenos días, hoy vamos a ver el tema, el corte de ateroma aórtico. Mi nombre es Alejandro, noción de contacto para lo que busque. Empezamos con el ateroma aórtico, que es un proceso histopatológico que corresponde a la patología cardiovascular. El órgano afectado que obviamente va a ser la aorta, como su nombre lo indica, pero hay que recordar que más que nada la aorta abdominal es la parte más afectada de toda la aorta. Como epidemiología tenemos que se presenta más a una edad mayor a 40 años, aquí empieza a incrementarse más el riesgo para tener esta patología. Es más común en un sexo masculino, ya que recordar que la mujer tiene un factor protector antes de la menopausia, que se considera que son los estrógenos, ya que la mujer pasa esa fase de la menopausia, los estrógenos empiezan a disminuir y la incidencia empieza a aumentar. Las dislipidemias también son un factor de riesgo muy importante, ya que tener hipercolesterolemia basta para tener una lesión que empiece el inicio de esta ateroma. La obesidad, obviamente, el tabaquismo lo que va a provocar va a ser unas células que se llaman rosetas, unas rosetas de posodome, que estas van a ser células dañadas por el tabaco. Y estas células van a empezar a dañar a todas las células que están alrededor. Van a actuar como si fueran un taladro. Después tenemos una dieta alta en grasas, que más que nada predominante de tipo LDL, como ustedes ya saben, que es el colesterol malo, que es el que le llaman. El síndrome metabólico también predispone a la formación de un ateroma. Al igual que la inflamación, recuerden que la inflamación tiene muchos factores, citocinas, que traen al sitio de inflamación y empiezan a haber un daño, como por así decirlo, hacia el endotelio y empieza la lesión, y así va a empezar toda la cascada de eventos para la formación del ateroma, que más adelante vamos a revisar. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología se empieza primero por una lesión. Esta lesión o disfunción endotelial va a hacer que lleguen células como monocitos, y estos monocitos lo que va a pasar es que van a empezar a acumularse, y esa acumulación va a empezar a traer más macrófagos al sitio de la lesión, va a traer más macrófagos, va a empezar a producir citocinas para que haya una atracción de linfocitos T. El LDL va a empezar a entrar desde la luz del vaso hacia el interior del vaso. El macrófago empieza a capturar todo el LDL, y cuando el macrófago ya está con el LDL se convierte en una célula espumosa. Ahora, antes de ser una célula espumosa, el macrófago empieza también a liberar factores, citocinas, para que estos citocinas llamen a factores de crecimiento y también a células lisas, células musculares lisas, para que estos estén en el centro de la inflamación de la lesión. Entonces, ya tenemos factores de crecimiento para que haya fibrina, haya células musculares lisas y las células espumosas. Empiezan a hacer síntesis de una matriz extracelular, y con ello, junto con todo lo anterior, se empieza a formar lo que viene siendo el ateroma. Aquí tenemos ya lo que viene siendo el ateroma ya formado, con sus distintos componentes, como son el casquete fibroso, que se compone de células musculares lisas, de macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno, y también hay una neovascularización, que estos nuevos vasos formados son frágiles. Más adelante vamos a ver la importancia de esto. También contiene el núcleo lipídico, que contiene los cristales de colesterol, que es lo más característico, los macrófagos espumosos, puede contener calcio. Más adelante en cortes van a ver cómo se calcifican algunos ateromas, y hay unos residuos celulares. Entonces, en resumen, primero tenemos una lesión o disfunción endotelial, que esto va a causar un aumento en la permeabilidad vascular
va a haber adhesión leucocitaria y también puede haber trombosis. Segundo, va a haber una acumulación de lipoproteínas, principalmente tipo LDL en la pared vascular. Después va a haber una adhesión de monocitos al endotelio, seguido de una migración a la íntima y se transforman en macrófagos y células espumosas. Después, como cuarto paso, tenemos una adhesión plaquetaria. Siguiente paso sería la liberación de factores para reclutar células musculares lisas procedientes de la media. Ya recuerden que el músculo propio de la arteria tiene músculo propiamente dicho, entonces puede venir proveniente de ese músculo o pueden haber células madres circundantes que se van a ser captadas por todos los factores que liberan los monocitos y macrófagos que se vio previamente. El otro paso sería proliferación de células musculares lisas y aquí ya van a empezar a proliferar y producir la matriz extracelular y van a reclutar linfocitos T. Como último paso tenemos la acumulación de lípidos en las paredes y en las células. ¿En cuáles células se va a acumular esos lípidos? En los macrófagos y en las células musculares lisas. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a tener? Bueno, dependiendo el grado de ateroma que tengamos, es el cuadro clínico resultante, también dependiendo de la localización del ateroma. Por ejemplo, un ateroma en el corazón puede provocar un dolor en el pecho o una presión, que esto se le conoce como una angina de pecho. Un ateroma en las arterias de brazos y piernas puede producir síntomas de enfermedad arterial periférica, como un dolor en las piernas cuando caminas, que a esto se le llama claudicación. Un ateroma en las arterias que conducen al cerebro pueden provocar síntomas como entumecimiento o debilidad repentina en los brazos o piernas, dificultad para hablar o balbuceo, pérdida temporal de la visión en un ojo o una caída de los músculos de la cara. Posteriormente puede provocar un accidente cerebrovascular si no es tratado previamente. Si el ateroma está en las arterias que conducen a los riñones, puede provocar una presión arterial alta o incluso una insuficiencia renal. Ahora, ¿cómo vamos a ver todo esto en algo macroscópico? Bueno, si se fijan en la imagen A, las placas ateromatosas están presentes en la superficie de la íntima en la aorta abdominal. Aquí se pueden ver cómo están las placas ateromatosas. Si se fijan, son de color amarillento. Incluso estas se pueden estar en la luz y pueden tener trombos superpuestos. Los trombos van a ser de color rojo pardo. Si se fijan en la imagen B, las placas tienen una ulceración como se ve ahí. Ahí está presente la imagen, ven como la placa es de color amarillento y como arriba tiene un trombo. Si se recuerdan, les acabo de mencionar que tienen un color rojo pardo. Para que se ubiquen más en la imagen, esta placa con ulceración está en el origen de la arteria ilíaca común izquierda. Imagen número o letra B. Si se fijan en la imagen A y en la imagen B, van a ver cómo la superficie se ve lisa y hay pequeñas redes de lípidos amarillos que pueden estar visibles ocasionalmente, pero si se fijan en la imagen A, en la flecha señalada, aquí vemos cómo están estas estrías lipídicas o grasas muy notorias. Estas estrías grasas son formadas por macrófagos espumosos llenos de lípidos que inician como unas manchas amarillentas que después van a confluir formando estrías alargadas de 1 centímetro o más de largo. No son lo suficientemente elevadas como para interrumpir el flujo sanguíneo, pero se alcanzan a ver cómo pueden estar sobrelevadas, y estas estrías grasas recuerden que son por macrófagos espumosos que confluyeron. En la imagen A se puede ver cómo es esa línea. En la imagen B también se puede notar más que nada en la periferia cómo están las estrías grasas, y ese tono rojizo que se ve ahí simplemente fue un infiltrado de hemoglobina al momento de la disección. En la imagen C está la muestra coronaria, solamente es una aterosclerosis leve que tiene una placa lipídica color amarillento tostado y sin un estrechamiento que se alcanza a ver. Es una arteria coronaria que se vio en un corte longitudinal
y la coronaria se extiende de izquierda a derecha a través del centro de la imagen y está rodeada de la grasa. La grasa es epicárdica. Para explicarles la microscopía o cómo se ve el corte algo microscópico, primero les voy a explicar cómo es la teoría, lo que podemos observar, y después se los voy a poner con imágenes. Primero podemos encontrar una masa celular intimal, que aquí es la lesión inicial de la aterosclerosis. Aquí se van a encontrar áreas blancas y engrosadas en los puntos de ramificación de un árbol arterial y va a contener células de músculo liso y tejido conectivo. Después tenemos lo que nos interesa, el ateroma. El ateroma está inicialmente cubierto por endotelio, va a tener la capa fibrosa que se los acabo de mencionar hace rato, que contenía células musculares lisas, macrófagos, linfocitos, etc. También tenemos los cristales de colesterol que se van a ver como unos espacios blancos, hoy se los voy a mostrar. Los vasos sanguíneos pueden encontrarse en las placas ateroscleróticas y estos vasos sanguíneos son recién formados, por lo tanto son frágiles y pueden romperse y puede dar una hemorragia intraplaca. Si se fijan en esta imagen está perfecta, se alcanza a ver todo lo que nos interesa del corte. Si nos vamos desde la luz hacia la adventicia del vaso, vemos cómo el endotelio está ulcerado. Ahí vemos una ulceración con una hemorragia. La hemorragia se representa con este tono más basófilo, más morado que se alcanza a ver. Después de la hemorragia nos interesa el núcleo lipídico. El núcleo lipídico son todas esas rayitas, esas como agujas blancas que se ven, que es el acúmulo de colesterol de tipo LDL, que es el núcleo lipídico ubicado entre la media y la íntima. Después de eso inmediatamente le sigue la capa muscular y luego la adventicia. Aquí vamos un acercamiento a lo que es los granos de arroz. Les pongo la imagen comparativa de los granos de arroz para que sea una imagen de cómo es esto, por qué lo comparamos así. Lo que representa esta imagen simplemente es el acúmulo de colesterol. Vemos ahora esta imagen, la imagen que está a su izquierda, la que está abajo, inferior, corresponde a un corte de una arteria coronaria. Si se fijan, la luz está ocluida. ¿Por qué? Porque ocurrió una trombosis y por el color eosinófilo que se nota, quiere decir que fue reciente. Todos los espacios blancos que se encuentran alrededor son lo que es el acúmulo del colesterol que les mencionaba ahorita. Ahora, si bien hay variantes donde ocurre esta trombosis, y en ocasiones se puede formar un nuevo canal, se recanaliza la arteria para que el flujo continúe. En esta ocasión le hacemos un zoom y vemos cómo está el aumento de células espumosas y una hendidura de colesterol que se ve en la imagen de arriba, ese como forma de aguja de grano de arroz. Eso corresponde a la hendidura de colesterol, el grano de arroz. Todas esas células que se alcanzan a ver como que con basurita dentro, eso corresponde a las células espumosas. En ocasiones se van a encontrar algunas células de inflamación que se ven de color como azulito, son todo ese puntillo que se ve de color basófilo, moradito, que corresponden a los linfocitos, y si ven cómo están dispersas por todo el ateroma. El aumento de acumulación de estas células espumosas nos puede predisponer a desarrollar un núcleo que ahora ya no va a ser núcleo lipídico, sino va a ser un núcleo necrótico. Quiere decir que está potencialmente influenciado por hemorragia, y este núcleo necrótico a menudo tiene una capa fibrosa que está suprayacente, que está delgada y que está propensa a una ruptura. Cuando ocurre esta ruptura, nos puede dar las complicaciones de una trombosis, dependiendo la arteria afectada. Más comúnmente puede ser, si está en la arteria coronaria, un infarto. Si está en arterias que van a irrigar el cerebro, un accidente cerebrovascular, etc. Dependiendo de la localización del ateroma, es la complicación que vamos a tener por la ruptura de esta trombosis.
Ahora, recordando todo lo que ya vimos de microscopía, lo importante que deben recordar es de que es el acúmulo de colesterol, que se van a ver como granos de arroz. Ustedes lo que van a ver hendiduras blancas y pueden ver células espumosas. Las células espumosas corresponden a esas células grandes blancas que tienen como en el centro basurita, corresponden a las células espumosas, y el puntillo basófilo que se alcanza a ver disperso en toda la ateroma va a corresponder a las células del sistema inmune, a los linfocitos tipo T. ¿Cuál es el tratamiento y la prevención? Bueno, aquí dependiendo en qué factor vamos a atacar, es el tratamiento y o prevención estimada. Empezamos por el daño de la íntima. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto no ocurra? Hay que tener un control de la hipertensión, porque recuerden que la hipertensión es una enfermedad que lastima los vasos, y en este caso nos corresponde el inicio de la lesión endotelial para que ocurra todo esto del ateroma. La insulación de los lípidos, ¿cómo podemos evitar o prevenir esto? Bueno, teniendo unos niveles bajos de LDL en la sangre. ¿Cómo puedo hacer esto? Modificando la dieta con drogas o con hormonas. Con drogas me refiero a que hay un grupo especializado en bajar LDL. Son las estatinas, que estas atacan a una enzima que convierte en colesterol en este tipo de colesterol. Lo van a ver más adelante en su curso de farmacología. La trombosis, ¿cómo podemos evitar o prevenir una trombosis? Bueno, existen el propio sistema de coagulación del cuerpo. Como profilaxis también podemos hacer nosotros dejar de fumar, y podemos dar unas dosis bajas de aspirina. Lo que se recomienda es que sean 100 miligramos diarios, pero esto ahorita está en discusión. Entonces, como conclusiones podemos ver que esta es una enfermedad con unos factores de riesgo e epidemiología muy grandes. En personas mayores de 40 años, como ya vimos, sexo predominante es hombres. Las dislipidemias, totalmente de acuerdo que esto nos va a dar un desarrollo en un futuro a una formación de ateroma. La obesidad, por todo el factor de inflamación que ustedes saben que tiene, y por lo que viene siendo de las grasas. El tabaquismo, recuerden que forma unas células que actúan como taladro y van a provocar una lesión endotelial, y da inicio a la cascada de eventos para la formación del ateroma. La dieta alta en grasas, recordando que más que nada el tipo LDL van a ser lo que más nos va a importar, y un síndrome metabólico que lo van a ver más adelante. Como etiología, recordar que es una lesión endotelial. Este es punto clave: lesión endotelial que después va a pasar un depósito de LDL, y también se habla de la inflamación. La inflamación también es un factor de riesgo o como una causa que nos predispone a nosotros para que se desarrolle el ateroma. El cuadro clínico, ya les dije, se basa en la disminución del flujo sanguíneo y de la arteria afectada. Como macro, ustedes van a ver oclusión del vaso por la placa del ateroma, y la placa, como se va a ver, va a ser un color amarillenta que se va a encontrar en la luz del vaso. Y como micro, lo más importante, el núcleo lipídico. El núcleo lipídico, ustedes ya saben que contiene ésteres de colesterol, LDL, importantísimo. También pueden contener células de músculo liso, restos celulares, lo que sea, pero lo más importante son ésteres de colesterol y células espumosas. El casquete fibroso también es otra cosa muy importante de la micro. Ya recordando otra vez todo lo que tiene un casquete fibroso: las células musculares lisas, tiene protoglucanos, tiene colágena, además el casquete fibroso está recubierto por un endotelio, que es el endotelio del vaso capilar, y si ustedes recuerdan, en todo el ateroma puede estar incluso una placa o un trombo suprayacente que va a estar conectado con la placa, y si este trombo se suelta, causa todas las complicaciones que ya revisamos en todo el corte. Eso sería todo de mi parte. Mucho éxito en tu examen. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de laboratorio de patología. Mi nombre es Joel Ibarra de la Garza.
soy su compañero becario de octavo semestre y hoy nos toca ver el tema de miocarditis. La verdad es un tema muy sencillo, es de los últimos del semestre, pero bueno, en dado caso que ustedes tengan alguna duda o cualquier aclaración respecto a la presentación, siéntanse libre de mandarme un mensaje a Facebook para poderles aclarar sus dudas. Bueno, y comenzando con la información de este corte, seguiremos con la estructura que se había llevado al principio del semestre en nuestros laboratorios, desde el nombre de la patología hasta el microscopio. Y bueno, comenzando con el nombre de la patología, que es miocarditis, hay que hacer una aclaración, un poco de énfasis en la terminación itis, que proviene del griego y significa inflamación. De hecho, hemos escuchado mucho esta terminación en la carrera, como meningitis, encefalitis, peritonitis, y pues en este caso, el nombre de miocarditis, hay que hablar específicamente de la inflamación del miocardio, que ese va a ser nuestro órgano, ¿verdad? Y bueno, el proceso va a ser una enfermedad cardiovascular, al igual que los otros 5 cortes de la sección de cardiovascular de este laboratorio, pero bueno, a diferencia de los demás, este es un proceso infeccioso y más adelante vamos a ver los agentes que están involucrados en este proceso. Bueno, la epidemiología, quería hacer una aclaración aquí también, la epidemiología es muy variable. En las guías de práctica clínica de nuestro país menciona que la miocarditis es mucho más común en jóvenes adultos menores de 40 años. Pero pues la verdad, de 0 años a 40 años es un rango muy grande de edad, realmente no es tan específico. Pero en otros textos como nuestros Robbins o como en otros artículos que tú puedes encontrar en internet, te vas a dar cuenta que es muchísimo más común en niños. Pues tanto así que es la causa número 1 de muerte por insuficiencia cardíaca en pacientes pediátricos previamente sanos. Entonces, por lo tanto, podemos considerar que realmente sí es muchísimo más común en este sector específico de la población. Bueno, ahora iniciaremos con una de las partes más importantes de esta presentación. Hay que hacer mucho énfasis en esta diapositiva, ya que son los agentes que nos van a llegar a provocar esta enfermedad. Y bueno, realmente si se fijan, la lista es demasiado variada. Tenemos muchos virus, tenemos bacterias e inclusive hasta hongos que nos pueden llegar a causar estas miocarditis. Cabe aclarar que realmente la miocarditis, sea de virus, sea por bacterias, sea por hongos, realmente no tiene mucha diferencia. Los síntomas y la expresión clínica va a ser prácticamente igual. Y bueno, solamente quiero hacer hincapié y recalcar al microorganismo que es más común que llegue a producirla y que probablemente te vayan a preguntar en tu examen, que es el virus Coxsackie. Específicamente el de tipo B. Muy pregunta de examen, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y no solo dentro de nuestro examen, sino en la vida, que es muy común verlo dentro de nuestro ámbito clínico. Pero bueno, al momento de nosotros no encontrar un diagnóstico específico sobre este virus, podemos encontrarlo también en bacterias, en hongos como Brucella, Corynebacterium, en caso de los hongos Aspergillus, Blastomyces, Candida, inclusive hasta una enfermedad de Chagas puede llegar a producirnos una miocarditis. Entonces no hay que casarnos con un solo diagnóstico, pero saber cuál es lo más común, que en este caso es el virus Coxsackie, específicamente el B. Bueno, y siguiendo con el énfasis de la diapositiva pasada, hablando específicamente del virus Coxsackie de tipo B, realmente vamos a hablar de algunas características, pero no voy a clavarme mucho, solamente daré los datos importantes que a nosotros como nos pueden interesar y a ti para tu examen también te pueden llegar a interesar. Lo más común es encontrarlo en estaciones como verano y otoño, específicamente en bebés y niños que estuvieron en guarderías y escuelas, ¿verdad? Pues obviamente tienen más contacto con otros niños y además ellos son más susceptibles a eso, ese sector específico de la población. Hay que tener en cuenta que el virus está presente en secreciones como la nariz, la saliva, la mucosa y el líquido de las ampollas. Por lo tanto, tiene muchas formas de propagarse, como tos, estornudos, contacto directo, a través de las heces, por objetos contaminados. Entonces nos podemos dar cuenta que este virus es muy versátil y tiene muchas formas de contaminar a su usuario. Y bueno, hablando de los síntomas, vamos a tener síntomas en cierto aspecto muy inespecíficos, como lo puede ser la fiebre, el dolor de garganta y el malestar general, e inclusive la falta de apetito. Pues hay muchas enfermedades que nos llegan a producir esto. Lo que nos va a interesar en síntomas es el sarpullido, específicamente en manos, pies y la boca. Literalmente a este lo conocemos como la enfermedad mano-pie-boca. Entonces al momento de nosotros tener este sarpullido característico, ya tenemos más o menos por dónde irnos.
Y bueno, siguiendo con la fisiopatología de la enfermedad, hablaremos de un virus específico que es el virus Coxsackie-B, pero esto no significa que descartemos a los otros agentes que antes habíamos mencionado. Pero pues como también anteriormente te mencioné, la verdad la clínica y mucho menos la fisiopatología cambian, realmente es casi idéntica, entonces no te estreses, no te preocupes, nos vamos a enfocar específicamente en el agente más común de esta enfermedad. Pero bueno, siguiendo con la fisiopatología, yo quiero que de esta diapositiva tú te lleves dos cosas. Lo primero es que te acuerdes de estos receptores, los receptores que se les llama CAR. Estos receptores de las abreviaturas de Coxsackie Adenovirus Receptor, que te lo puse aquí en el paréntesis, están tanto en el virus Coxsackie como en las células miocárdicas y ambos comparten el mismo receptor. Por lo tanto, aquí tenemos más o menos cómo el virus entra a las células miocárdicas. Y bueno, además de eso, hay otro dato muy importante. Los estudios experimentales han demostrado que la expresión de estos receptores es más alta en los primeros años de vida. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta de por qué es más común en niños y por qué es más susceptible en los agentes pediátricos. Realmente esto es algo de sorprenderse, que un niño muera por algún problema de un corazón. Realmente no es algo común. Pero bueno, entendiendo ya esta parte de los receptores CAR, nos podemos dar una idea más o menos de por dónde va la onda. Ahora, lo segundo que vamos a explicar es cómo fisiológicamente este virus daña a nuestro cuerpo. Específicamente pues al miocardio, ¿verdad? Hablaremos un poquito sobre histología, recordando súper rápido, no voy a clavarme mucho en esto. Tenemos la sarcómera tiene los filamentos de actina, que son los rojos que tenemos aquí, y los filamentos de miosina, que son los verdes que tenemos aquí. Hay que recordar que la actina tiene una proteína muy importante, que es la distrofina. Esta distrofina no solo se va a unir a la actina, sino también se va a encargar de unirla a los otros filamentos y además mantener su estructura. Entonces, ¿qué hace el virus Coxsackie? El virus Coxsackie tiene una proteasa, la proteasa 2A. ¿Qué va a hacer esta proteasa? Tiene un efecto proteolítico específico sobre la distrofina. Entonces, si tenemos una proteasa que ataca la proteína que me da estructura y que me da unión, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener literal una destrucción y una apoptosis de los miocitos. Entonces, con esto produce la inflamación característica del corazón. Y bueno, ahora hablaremos específicamente del cuadro clínico que tiene una miocarditis. Quiero que te olvides por un momento de lo que te hablé del virus Coxsackie. Yo sé que tantas veces que te lo repetí ya no se te va a olvidar. Espero que en el examen lo saques bien. Pero bueno, ahorita hablaremos específicamente del cuadro clínico de la miocarditis. Y esta tiene como que varias etapas sintomáticas. Y realmente la primera etapa es completamente asintomática. De hecho, mencionan algunos textos que hasta 40% de los pacientes no presenta ningún tipo de síntoma. Esto es un número muy alarmante. Estamos hablando que casi la mitad de los pacientes no siente que tienen inflamado el músculo cardíaco. Pero bueno, en dado caso que no sea sintomática y que presente síntomas, puede evolucionar a síntomas que no son tan específicos y que realmente a nosotros no nos ayuda tanto. Astenia, que es la sensación de debilidad en el cuerpo, fiebre o algún síntoma de infección viral, de tracto respiratorio y gastrointestinal. Y pues dime, tú estás en un consultorio como médico general, te llega un paciente con estos síntomas, realmente no vas a pensar en miocarditis, vas a pensar en muchos otros diagnósticos. Y bueno, ¿cuándo realmente vamos a tener que pensar qué es esto? Cuando tenemos un síntoma cardíaco mucho más específico, cuando tenemos una taquicardia que no podemos explicar o una molestia precordial. Entonces te lo pongo en este escenario. Tú estás en tu consultorio y te llega un niño específicamente menor a 5 años o 5 años y te llega con alguno de estos síntomas como taquicardia no explicable o molestia precordial, pues sí te tienes que asustar un poquito, ¿verdad? Que ese niño tenga ese tipo de síntomas a esa edad, pues realmente ya podemos nosotros más o menos irnos por un cierto diagnóstico. En dado caso que no sea un niño, que sea un paciente pues adulto, hay que tener aquí en claro este punto que te voy a mencionar. Al momento de hacer un electrocardiograma, que te lo voy a poner en la sección de macro mucho más adelante en la presentación, incluye una elevación del segmento ST. Pero ese también lo podemos llegar a encontrar en un infarto, como lo podemos ver aquí, otros cambios subjetivos del infarto. Pero al momento de hacer un estudio de angiografía, podemos dar que las coronarias están normales. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta, hacer un diagnóstico diferencial de miocarditis sobre un infarto agudo del miocardio.
Y bueno, hay que tener en cuenta también que es muy común que en los exámenes físicos, una auscultación del corazón, encontrar soplos por una insuficiencia de válvula mitral o de tricuspidia, o tal vez un tercer ruido o un ritmo de galope ventricular. Entonces te lo pongo en este sentido. Tú tienes un niño que te llega con un soplo o un adulto que te llega con un soplo, inmediatamente tú lo vas a tener que investigar, y ya con el electrocardiograma o con el estudio geográfico o con alguna buena historia clínica, conociendo los antecedentes, podemos darnos cuenta más o menos por dónde va la cosa. Y bueno, hay una complicación que vamos a tener en cuenta aquí, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la primera causa de muerte en niños, como te mencioné al principio de la presentación. Y bueno, como te mencioné en la diapositiva pasada, pues normalmente tenemos un cuadro asintomático de la miocarditis, pero en dado caso que la miocarditis sea crónica, podemos llegar a tener síntomas, o bueno, en este caso, representaciones muy características. En este caso, pues tenemos la pared del corazón, está aumentadísima de tamaño. Si te fijas, esto no es normal, realmente esto está muy aumentado de tamaño. También aquí, si te fijas, tenemos como que un color mucho más blanquecino que lo demás, y esto es gracias a los infiltrados, en este caso de linfocitos, que más adelante también lo vamos a ver, que tienen las paredes cardíacas. Aquí lo podemos ver un poquito más representado. En el momento en el que yo te diga, pues tiene un soplo, y luego tú ves el corazón y lo tiene así, pues claro que va a tener un soplo. Ve la cantidad de músculo que tiene y cómo está aumentadísimo, pues obviamente se va a obliterar la salida de sangre, ¿verdad? Y por eso va a tener estos característicos soplos. Realmente esta diapositiva no tiene mucha ciencia. Al momento de tener inflamado la pared del corazón, pues es lo que vamos a encontrar literalmente. Bueno, y siguiendo con el estudio macroscópico, realmente lo que primero se puede llegar a hacer sería un electrocardiograma, que es el que tenemos aquí abajo, o un ecocardiograma, que es lo que tenemos aquí arriba a la derecha. Realmente la resonancia magnética, que fue la que te puse aquí, no se hace mucho en la práctica diaria por el costo que esta puede llegar a tener. Pero bueno, solamente te lo puse para que tú tuvieras como una visualización un poquito más clara de cómo lo puedes llegar a ver tú en tu práctica clínica. Y bueno, aquí la resonancia magnética, te lo señalé con la flecha blanca, realmente sí se ve muy nítidamente el aumento de la pared cardíaca, pero bueno, realmente lo que yo quería que tuvieras es el ecocardiograma, que es el que tenemos aquí a la derecha. ¿Por qué te puse este específicamente? Porque aquí tenemos el ventrículo derecho, que es la abreviatura VD, y el ventrículo izquierdo, que es la VI que tenemos aquí. Y ve la diferencia. La pared cardíaca que tiene el ventrículo izquierdo es enorme, y comparada con la que tiene el ventrículo derecho, que está parcialmente aumentado, casi nada, realmente sí se nota mucho la diferencia entre paredes. Aquí tenemos también otra visualización. Aquí también te lo señalé con flechitas para que lo vieras un poquito. Y bueno, aquí también te lo puse en otra visión. Y también te lo señalé con flechas para que notes aquí la inflamación que tiene el ventrículo izquierdo. Y bueno, por último, lo que yo ya te había mencionado anteriormente en las otras diapositivas, el electrocardiograma. Aquí lo que quiero que tengas, porque quizá el electrocardiograma por la calidad de la foto no la puedes ver muy bien, pero en el caso de la letra B, aquí sí puedes ver específicamente cómo el segmento ST del electrocardiograma se va a ver afectado en la miocarditis. Bueno, ahora sí empezaremos con la parte más importante de esta presentación, que es cómo lo vamos a ver al microscopio, y que son las fotos que probablemente te puedan llegar a poner en tu examen y que tú tengas que reconocer. Yo siempre he dicho que para poder reconocer un corte patológico tenemos que saber cómo se ve sano, ¿verdad? Entonces, para poder seguir con esto, vamos a darle una repasada súper rápida a la histología normal del corazón. Hay que recordar que tenemos tres partes: el endocardio, el miocardio y el pericardio. El pericardio, siendo la capa más externa, hay que recordar que es literal la capa que cubre al corazón. Tenemos el pericardio visceral que es el que está pegado al corazón, que tenemos que es literal tejido conjuntivo laxo. Realmente no tiene mucha presencia de células, realmente la mayoría es tejido adiposo, como lo podemos ver aquí, que tenemos aquí estas pequeñas ilustraciones blancas. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, pero realmente es tejido conjuntivo laxo con mayor predominancia con tejido adiposo. Ahora, y lo que verdaderamente nos va a interesar es el miocardio. Yo aquí con el miocardio te señalé con dos flechas, una de este lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Por qué lo hice? Porque literalmente se ven súper diferentes esto y esto, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, solamente es la orientación del corte.
del lado izquierdo que te estoy señalando en estos momentos es un corte transversal del miocardio. Y del lado derecho, que es lo que te estoy señalando, es un corte longitudinal del corazón. Y aquí es donde podemos ver la característica forma de pantalones que se le da al músculo cardíaco, más que nada en la parte longitudinal, que es la del lado derecho que tenemos aquí. Ahora, por último, tenemos el endocardio. El endocardio no muchas veces lo vamos a tener en los cortes. Realmente en este corte histológico se ve muy bien, pero no es muy común que lo encontremos. Realmente no se ve mucho. Este es un conjunto de células endoteliales que está principalmente en las válvulas cardíacas, que realmente en este corte patológico no nos interesa mucho. Lo que quiero que te lleves de esta diapositiva es que sepas distinguir el miocardio en sus dos formas, tanto la transversal como en la longitudinal, y que además si tú ves en un corte de corazón, ves grasa o es este conjunto de células endoteliales, sepas que es tanto endocardio como pericardio y que estemos en un corte de corazón. Y bueno, ¿cuáles van a ser las características principales y específicas que va a tener un corte ya propiamente dicho de la patología de miocarditis? Pues bueno, hay que recordar las partes que tiene nuestro corte histológico de corazón, como te lo mencioné anteriormente: endocardio, pericardio y miocardio. Y bueno, pues bueno, primeramente nos enfocaremos en el miocardio, como su nombre lo dice, la miocarditis. Entonces, al momento de tener una inflamación en el miocardio, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues obviamente una infiltración, ¿verdad? Una infiltración, en este caso mononuclear, específicamente linfocitaria. Este va a ser difuso y va a estar entre fibras del miocardio, disecándolas formando ríos. Así como te lo puse con estas flechitas, que se ve característico. Ve cómo está entre las fibras la cantidad impresionante de linfocitos en este caso. Bueno, la infiltrado mononuclear, ¿verdad? Estas secciones, todo esto que tenemos aquí que te estoy señalando con el láser, es una fibra muscular. Esto es una fibra muscular, y esto es una fibra muscular, y esto es una fibra muscular. Y bueno, pues entre ellas, como te lo estoy poniendo con el láser, tenemos el infiltrado linfocitario. Y bueno, quiero aclarar una cosa muy importante aquí. Yo te puse aquí abajo del cuadro rojo del lado derecho, que son estas tres cosas, estas tres características que tenemos aquí, que no hay hemorragia. Los miocardiocitos conservan sus núcleos y el epicardio y el endocardio están intactos. ¿Y por qué te puse esas características? Porque hay otro corte en este parcial, específicamente de la parte cardiovascular, que es infarto agudo al miocardio, que la gente tiende mucho a confundirse. Entonces, en este caso, quiero, como quiera, al final de la presentación te puse una tabla comparativa entre los dos y qué vas a buscar de cada uno de los cortes para que te sea más sencillo al momento de estarlo identificando. Pero bueno, en este caso, simplemente para señalártelo en este corte, pues aquí no tenemos ninguna presencia de hemorragia. Realmente el color del músculo se ve normal. No hay ninguna presencia como un color parduzco que nos pueda dar claro que es una hemorragia. Tampoco los miocardiocitos, si te fijas, las fibras musculares, que son todo lo que tenemos aquí, y los miocardiocitos, si te fijas, están llenos de puntitos, pero no es el infiltrado. Hay que saberlo identificar muy bien. El infiltrado es el que tenemos aquí. Las células mononucleares son muchísimo más grandes. En este caso tenemos los núcleos un poquito más a la periferia, como lo podemos ver aquí, y estos están conservados. Como no es un infarto, no existe necrosis, y por lo tanto los núcleos se conservan por completo. Entonces, al momento de ver este corte, lo único que tenemos que tener en cuenta es que es una pared muscular cardíaca con mucho infiltrado, como lo podemos ver aquí, específicamente de los monocitos. Y bueno, en este corte no te mencioné lo del epicardio y el endocardio porque no lo podemos ver, pero como quiera no hace mucha diferencia porque al final queda completamente intacto. No hay ninguna diferencia entre ellos. Bueno, aquí tenemos otro corte. Estos cortes literal son tomados de la galería de nuestro laboratorio. Entonces puede ser que sea un corte que a ti te puede llegar a tocar. No quise ponerte muchas imágenes como de Google ni nada de eso para que tú realmente vieras cómo lo vas a ver en un microscopio normalmente, sabiendo que te lo pueden poner en tu examen. Y bueno, simplemente para repasar lo que ya te sabes, ¿qué tenemos aquí? Pues súper sencillo, ¿verdad? Estas fibras son de miocardio y como se ve, característico es de un corte longitudinal, a diferencia del pasado que lo habíamos visto como en un corte transversal.
Ahora vamos a tener el infiltrado mononuclear. Aquí se ve súper característico entre las fibras el infiltrado mononuclear. Hay que recalcar que está entre las fibras, no sobre de ellas, que eso es lo que nos va a ayudar a distinguirlo sobre el infarto agudo del miocardio. El infiltrado mononuclear de la miocarditis solo es entre las fibras, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un poco de pericardio, no sé si lo alcanzas a ver. Realmente la foto no nos permite mucho, pero aquí podemos ver mucho tejido adiposo. Y bueno, simplemente recapitulando, los miocardiocitos, tenemos las células longitudinales y entre ellas el infiltrado mononuclear, simplemente. Aquí tenemos otra imagen, una imagen muchísimo más clara que la que habíamos tenido a la pasada. Pero quiero que lo veas de todos los ámbitos posibles y también de todas formas posibles, como te lo pueden llegar a preguntar, si se ve feo o bonito, tú lo vas a saber identificar sí o sí. Y bueno, en este caso tenemos el miocardiocito lo tenemos de una forma longitudinal, lo vemos súper alargado, vemos también aquí los núcleos están súper presentes, los vemos en las periferias y no lo vemos como un infiltrado. Hay que recordar que no debe haber infiltrado sobre las células de miocardiocito, sino solamente estos son núcleos y están específicamente en la periferia. Y bueno, aquí también te lo señalé con la flecha, el infiltrado, súper característico. Y realmente si te fijas, el infiltrado mononuclear sí se ve súper diferente a como si pudieran ver los núcleos de las células. Aquí sí se ve el infiltrado entre las fibras y se ve muy abundante. Y realmente los núcleos no tienen mucha confusión. Entonces, para que le eches un ojo a eso, como quiera, ahorita te voy a poner más cortes y también los vamos a identificar. Y bueno, aquí tenemos un vaso sanguíneo. Aquí también tenemos otro vaso sanguíneo y realmente no cambia mucho porque aquí también seguimos teniendo infiltrado, seguimos teniendo un músculo miocárdico y realmente sigue siendo la misma, las mismas reglas prácticamente. Es el infiltrado, las células respetadas, no hay hemorragia y no vemos ni siquiera el pericardio y el endocardio, como que ya están completamente intactos. Hay que recordar eso también. Y bueno, este corte también me encanta, es una chulada este corte. ¿Por qué? Porque podemos ver las dos orientaciones que puede llegar a tener el corte del corazón. En este caso, en la parte de arriba tenemos el corte longitudinal y en la parte de aquí abajo tenemos el corte transversal. Y a pesar de eso, a pesar de que en el mismo corte tengamos las dos orientaciones diferentes, seguimos teniendo el infiltrado entre las fibras completamente respetado. Si te fijas, aquí entre fibras el infiltrado súper abundante, esto no cambia, realmente se ve súper obvio. Y en la parte de aquí abajo también lo puedes ver, el infiltrado mononuclear. Son ríos literalmente de linfocitos que están entre las fibras musculares. Hay que recordar ciertas características. Yo no veo necrosis, no veo hemorragia, no veo edema, que son características que encontramos en el corte de infarto agudo al miocardio. En el corte de miocarditis, te recuerdo que es lo único que vas a buscar, las fibras completamente respetadas, como lo podemos ver en ambas orientaciones, los núcleos dentro de las fibras, como las podemos ver aquí, muy bien vistas, y entre ellas, recalcando más, es el infiltrado mononuclear, que podemos ver en todo el corte. Y bueno, como si no fuera suficiente, te pongo otro corte sano y otro enfermo. Realmente es una comparación con un corte histológico sano con un enfermo. No te puse cuál es el sano y cuál es el enfermo, porque estoy seguro que a estas alturas tú ya vas a saber cuál es el sano y cuál es el enfermo. Pues obviamente el enfermo es el que tenemos aquí del lado derecho, ¿verdad? Y el sano es el que tenemos aquí del lado izquierdo. Pues el corte longitudinal aquí y el corte longitudinal acá son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la presencia es como este puntilleo basófilo que vemos entre fibras, ¿no? Que sabemos específicamente que es característico de miocarditis. Yo para entonces yo sé que tú ya te sabes perfectamente lo que te estoy explicando. Y bueno, por último, no quiero que queden dudas, no quiero que queden como que incongruencias ni nada. Te hice una tabla súper padre entre el infarto agudo del miocardio y la miocarditis. ¿Por qué? Porque estos cortes son súper confundibles. Yo por eso también te di características en cada uno de los cortes y te hice especificaciones de hay cosas que no se ven y cosas que sí se ven. Pero como quiera, vamos a darle una última repasada para que te quede súper claro, para que al momento del examen tú te lo sepas súper bien. Y bueno, de este lado izquierdo pues tenemos el infarto agudo al miocardio,
¿Qué infiltrado vamos a tener? Pues un infiltrado polimorfonuclear, a diferencia de la miocarditis que tenemos un infiltrado mononuclear. ¿Y yo por qué te puse esta M entre comillas? Pues bueno, es una mnemotecnia para que tú te acuerdes de que en miocarditis con M es infiltrado mononuclear, también con M, para que no se te olvide al momento de que te pregunten en el examen. Ahora, si te fijas en el corte de la derecha, no vemos ninguna presencia de hemorragia ni de edema. Pero bueno, nos pasamos al del lado izquierdo. Si no sabes cómo se ve la hemorragia y cómo se ve la edema en un corte, pues aquí te lo pongo. Aquí podemos ver el color parduzco que tiene diferente el corte, a diferencia de todo lo demás que vemos acá, ¿verdad? Esta es presencia de hemorragia, súper característico del corte de infarto agudo al miocardio. Y bueno, aquí si te fijas en el lado derecho de la miocarditis, no ves ningún color pardo ni nada, simplemente ves las fibras musculares con el infiltrado, ¿verdad? Ahora, y lo más importante, y que es lo que quiero que te lleves de esta diapositiva, es el tercer espacio que ves aquí. El infiltrado agudo al miocardio es entre y sobre las fibras. Si te fijas, aquí el infiltrado está entre las fibras, pero aquí en la parte de arriba está sobre de ellas. Entonces es muy importante que cheques la disposición que tiene el infiltrado. Y en este caso, si te fijas, las fibras están completamente respetadas. No hay ningún infiltrado sobre ellas. Realmente solo es entre las fibras, como estos ríos que podemos ver aquí. Las fibras están completamente respetadas junto con sus núcleos. Ahora, lo último, la pérdida de los núcleos. Si te fijas, esta fibra que tenemos aquí, esta casi ni tiene núcleo. Aquí puede verse un núcleo muy pequeño a punto de desvanecerse, pero realmente es un núcleo que ya está casi completamente necrosado, ni siquiera va a tener que aparecer. Y en este lado, los núcleos están completamente respetados. Entonces esto es un corte característico de infarto agudo del miocardio y de miocarditis. Y para que tú tengas una idea y tú veas la diferencia entre cada uno de ellos. Como quieras, si no te quedó un poquito claro lo que te dije, pues aquí te puse las dos cajitas señalando cada una de las cosas, tanto el infiltrado sobre las fibras y aquí la hemorragia, para que vieran la diferencia entre una de ellas. Y bueno, por último, no quiero que queden dudas, no quiero que queden como que incongruencias ni nada. Te hice una tabla súper padre entre el infarto agudo del miocardio y la miocarditis. ¿Por qué? Porque estos cortes son súper confundibles. Yo por eso también te di características en cada uno de los cortes y te hice especificaciones de cosas que no se ven y cosas que sí se ven. Pero como quiera, vamos a darle una última repasada para que te quede súper claro, para que al momento del examen tú te lo sepas súper bien. Y bueno, de este lado izquierdo pues tenemos el infarto agudo al miocardio. ¿Qué infiltrado vamos a tener? Pues un infiltrado polimorfonuclear, a diferencia de la miocarditis que tenemos un infiltrado mononuclear. ¿Y yo por qué te puse esta M entre comillas? Pues bueno, es una mnemotecnia para que tú te acuerdes de que en miocarditis con M es infiltrado mononuclear, también con M, para que no se te olvide al momento de que te pregunten en el examen. Ahora, si te fijas en el corte de la derecha, no vemos ninguna presencia de hemorragia ni de edema. Pero bueno, nos pasamos al del lado izquierdo. Si no sabes cómo se ve la hemorragia y cómo se ve la edema en un corte, pues aquí te lo pongo. Aquí podemos ver el color parduzco que tiene diferente el corte, a diferencia de todo lo demás que vemos acá, ¿verdad? Esta es presencia de hemorragia, súper característico del corte de infarto agudo al miocardio. Y bueno, aquí si te fijas en el lado derecho de la miocarditis, no ves ningún color pardo ni nada, simplemente ves las fibras musculares con el infiltrado, ¿verdad? Ahora, y lo más importante, y que es lo que quiero que te lleves de esta diapositiva, es el tercer espacio que ves aquí. El infiltrado agudo al miocardio es entre y sobre las fibras. Si te fijas, aquí el infiltrado está entre las fibras, pero aquí en la parte de arriba está sobre de ellas. Entonces es muy importante que cheques la disposición que tiene el infiltrado. Y en este caso, si te fijas, las fibras están completamente respetadas. No hay ningún infiltrado sobre ellas. Realmente solo es entre las fibras, como estos ríos que podemos ver aquí. Las fibras están completamente respetadas junto con sus núcleos. Ahora, lo último, la pérdida de los núcleos. Si te fijas, esta fibra que tenemos aquí, esta casi ni tiene núcleo. Aquí puede verse un núcleo muy pequeño a punto de desvanecerse, pero realmente es un núcleo que ya está casi completamente necrosado, ni siquiera va a tener que aparecer. Y en este lado, los núcleos están completamente respetados. Entonces esto es un corte característico de infarto agudo del miocardio y de miocarditis. Y para que tú tengas una idea y tú veas la diferencia entre cada uno de ellos.
Como quieras, si no te quedó un poquito claro lo que te dije, pues aquí te puse las dos cajitas señalando cada una de las cosas, tanto el infiltrado sobre las fibras y aquí la hemorragia, para que vieran la diferencia entre una de ellas. Y bueno, aquí te dejo con algunas referencias que te pueden llegar a servir si todavía te quedaron algunas dudas. Puedes ir a revisarlas. Es el Robbins, es tu libro de patología, es el ROS, el de histología para algunas imágenes que tomé, el Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos artículos, y también tomé algún artículo de una revista que ojalá te sirva a ti y que le puedes dar una checada después. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado, gracias por tomarte el tiempo de tener esta clase. Realmente me da mucha felicidad que nos den esta facilidad a nosotros como becarios y a ustedes como estudiantes. Échenle muchas ganas y mucho éxito en su examen. Buen día, mi nombre es Carlos Andrés Garza de la Paz, soy instructor de 10º semestre de patología y les voy a dar la información del corte de infarto agudo al miocardio, que es una de las patologías más prevalentes en nuestra población. Es algo que como médicos generales debemos de dominar perfectamente, saber los síntomas, los factores de riesgo, la epidemiología, cómo identificar a los pacientes y con estudios y saber cómo tratarlos, porque esta es una patología que tiene una mortalidad muy alta. Los pacientes que han llegado a tener un infarto agudo de miocardio pueden llegar a tener un pronóstico malo dependiendo de el grado de afectación que tuvieron estos pacientes. Entonces es muy importante que sepan muy bien de este corte, lo puedan dominar, porque esto lo van a llegar a ver el resto de su vida profesional a lo largo de su carrera, independientemente de qué especialidad vayan a ejercer en un futuro. En el HU, independientemente de qué servicio están rotando, les va a tocar ver pacientes que han tenido un infarto agudo miocardio o un ataque cardíaco, y por eso deben de saber todo sobre esta patología. Y pues a continuación les voy a explicar sobre este corte. El órgano es el corazón, pero específicamente al miocardio, que es donde se está llevando la afectación de esta patología isquémica y donde vamos a enfocarnos a la hora de ver el micro. El proceso es cardiovascular, como los otros cortes que se ven en este bloque de patologías. Es una patología isquémica debido a una obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan cierta parte del miocardio. Entonces se va a ver las características de necrosis coagulativa que vamos a ver más adelante en el micro. En la etiopatogenia, muy importante, primeramente se va a iniciar con la formación de una placa de ateroma, una placa de colesterol y otras lipoproteínas que se van formando en lo que es las capas del vaso sanguíneo arteriales, que son las arterias coronarias izquierda o derecha, o algunas de sus ramas que se van formando de estas arterias. Y esta placa se va a ir formando a lo largo de la vida, independientemente de cualquier persona, pero se va a diferenciar la velocidad en que se va formando esta placa ateromatosa. En personas que llevan un estilo de vida saludable, que hacen ejercicio, tienen una buena dieta, un régimen alimenticio, se va a formar de manera más lenta o en una menor proporción. Pero las personas que no tienen un buen estilo de vida, que son sedentarios, que tienen una mala alimentación alta en carbohidratos, en grasas, un alto grado calórico que pueden tener estos pacientes, se va a formar con mayor rapidez, y esto los va a hacer más propensos a padecer un infarto agudo de miocardio. Por eso es muy importante llevar a cabo un buen estilo de vida y
educar a la población, a nuestros pacientes, de que deben de llevar a cabo un buen estilo de vida para poder prevenir muchísimas patologías, en especialmente esta patología que estamos viendo. La placa se va formando o ya se formó, y por ciertas situaciones la placa se puede ulcerar, se puede romper, y esto va a liberar algunos contenidos que tiene esta placa: el factor tisular, que lo sintetizan los fibroblastos de los vasos sanguíneos, y el colágeno, que se encuentra también en el vaso sanguíneo. Esto van a interaccionar, van a ocasionar que empiece la adhesión de plaquetas, lo que va a llevar a cabo la formación de un trombo, y también se va a iniciar lo que es la cascada de la coagulación por el factor tisular que se liberó por esta ulceración de la placa. Se lleva a cabo la cascada de la coagulación por los diferentes factores de la coagulación, y se va a obstruir lo que es el vaso sanguíneo, o se puede despegar de lo que es el vaso y puede llegar a obstruir aún más lo que es la luz del vaso sanguíneo. Esto va a ocasionar que no llegue el flujo sanguíneo que se necesita, y pues le va a ocasionar al paciente el cuadro clínico característico que se los voy a explicar más adelante. La epidemiología. El infarto agudo miocardio de manera general es más visto, más prevalente en pacientes masculinos de 40 a 60 años en promedio, y luego en mujeres va a incrementarse cuando lleguen a la menopausia. Esto pasa porque, si se acuerdan, las mujeres tienen mayor concentración de estrógenos, y los estrógenos le proporcionan a las mujeres mayor protección cardiovascular. Entonces, a la hora de que se llega a la menopausia, ya no tienen los estrógenos, ya no están protegiendo a la mujer, e incluso pueden llegar a aumentar mucho más casos de infartos que en hombres. Entonces es importante tener en cuenta a las mujeres postmenopáusicas a la hora de ver la epidemiología de esta patología. Y en el caso de hombres y mujeres que tengan el síndrome metabólico, que es un conjunto de signos y síntomas, más que todo signos, que se conjuntan con lo que es la hipertensión, la resistencia a la insulina, el aumento de las circunferencias de la cintura, en el caso de mujeres arriba de 80 centímetros, en hombres arriba de 90, aumento de las LDL, disminución de las HDL, aumento de colesterol arriba de 200 miligramos sobre decilitros, y de triglicéridos arriba de 150. Este es el conjunto que se denomina síndrome metabólico. Los pacientes que tienen obesidad, los que tienen tabaquismo, un factor de riesgo muy importante que puede provocar infarto agudo al miocardio. Es muy importante decirle a los pacientes que intenten dejar de fumar, porque esto es muy dañino para las personas de manera sistémica, le ocasiona patologías en todo el cuerpo, diferentes neoplasias y otras patologías. Las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que en este caso los pacientes están en un estado metabólico alterado, en donde no se metabolizan bien lo que es la glucosa, los carbohidratos, los ácidos grasos, hay una dislipidemia, y esto ocasiona mayor prevalencia de infarto agudo miocardio, afectación a nivel de los vasos sanguíneos. Y en el caso de que los pacientes no se controlen bien con su tratamiento farmacológico y no farmacológico, pueden llegar a presentar complicaciones a largo plazo.
que estas complicaciones son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. En el caso de la neuropatía diabética, les pondré un caso en que afecta a todo el tejido nervioso que llevan la información sensitiva de todos los órganos. Entonces, el cuadro clínico, el síntoma más característico es el dolor. Entonces, digamos que se afecta el sistema nervioso y ya no llevan la información sensitiva de los órganos al cerebro, al encéfalo. Entonces los pacientes con diabetes, con complicaciones, pueden llegar a ser asintomáticos, ya no sentir lo que es el dolor o otros síntomas del infarto agudo al miocardio. Entonces es muy importante tratar de manera correcta, de manera integral a los pacientes diabéticos, porque lo que causa mayor letalidad o mortalidad en los pacientes diabéticos son por las complicaciones cardiovasculares, los infartos agudos al miocardio. El cuadro clínico es una serie de síntomas muy característicos que ya conocemos todos, que es un dolor intenso precordial tipo opresivo. Es bastante intenso el dolor que tienen los pacientes, que se puede llegar a presentar por más de 30 minutos, porque hay otra característica que es han llegado a oír o lo van a ver, que son las anginas, angina estable, inestable y la de Prinzmetal. Y este tipo de anginas se presentan por menos de 15 minutos. Entonces es una diferencia entre lo que son las anginas y ya en sí el infarto agudo al miocardio. Y pues el dolor tipo opresivo se puede llegar a irradiar de manera clásica hacia lo que es el brazo izquierdo, a la mandíbula, el cuello e incluso el epigastrio. Los pacientes van a tener dificultad respiratoria o disnea, diaforesis, náuseas y vómitos. Los últimos tres síntomas son por una estimulación vagal por el dolor. Se está llevando a cabo esta estimulación simpática y pues los pacientes van a presentar estos signos o estos síntomas. En el macro, esto va a depender de la evolución que vaya teniendo el paciente con el infarto agudo al miocardio. De manera inicial, los pacientes van a tener, a la hora del patólogo estar viendo la biopsia o el corazón, pues va a presentar primeramente una zona rojiza o azulada por la sangre que se quedó estancada, que es como que el procedimiento inicial del infarto. A medida que va pasando el tiempo, se va a ir cambiando a un color amarillento que parece como si fuera tejido adiposo, pero esta ya es una zona más localizada de donde fue el infarto agudo al miocardio. Y ya de manera crónica o con el paso de las semanas de que se presentó el infarto, van a tener un cambio en la coloración blanco-grisácea, que es la cicatriz que se forma por el infarto que tuvo el paciente, es la cicatriz que queda después del infarto. Entonces son como que los tres cambios de colores que van a llegar a ver. Se ve la hemorragia o las zonas ya cicatrizadas. El micro, que es lo que más nos interesa que ustedes sepan identificar específicamente del infarto agudo miocardio, porque se ve otro corte que es el de miocarditis, que también lo que está afectado es el miocardio, como lo dice su nombre. Pero aquí les voy a decir las diferencias que hay en estos dos cortes. En este caso de infarto agudo miocardio, se va a ver una zona focalizada donde se llevó a cabo el infarto, donde hay una zona de necrosis isquémica o coagulativa. Si se acuerdan
que vimos en el curso de patología, los tipos de necrosis, la coagulativa es cuando la célula desaparece su núcleo, que queda como la célula fantasma porque ya no tiene núcleo y quedan las fibras del músculo cardíaco así sin el núcleo, que sería más que todo la zona necrótica. Se va a ver lo que es el infiltrado polimorfonuclear. En este caso se va a encontrar sobre las fibras musculares, porque a diferencia con el corte de miocarditis, en este de miocarditis las células inflamatorias, que son linfocitos, se van a encontrar entre las fibras de músculo cardíaco. En este se van a encontrar sobre el músculo cardíaco. Se van a encontrar zonas de hemorragia, como en la imagen de arriba se ven entre las fibras de músculo, en los espacios en blanco, ese puntillo de color rojo que son los eritrocitos. Estas son las zonas de hemorragia que presenta la zona donde hubo el infarto. Y en la imagen de abajo se presenta con mayor claridad lo que les decía de las células polimorfonucleares que se encuentran sobre las fibras de músculo cardíaco, que lo diferencia del miocarditis. Y en algunos casos se pueden encontrar zonas de fibrosis donde se lleva el área de cicatrización, pero lo más característico son las zonas de hemorragia, de necrosis y el infiltrado polimorfonuclear sobre las fibras de músculo cardíaco. Son las tres características de este corte de manera histológica en el micro, que ustedes deben de saber para su examen. El diagnóstico es muy importante, que ustedes sepan dominar bien toda la teoría de este corte o esta patología, y saber también cómo diagnosticarla o cómo sospecharla, porque como es muy prevalente, lo van a ver cuando estén rotando, más que todo en el servicio de urgencias. Deben de sospecharla por los síntomas clínicos, que son los síntomas que ya les mencioné: el dolor precordial, la disnea, náuseas, vómito y diaforesis. Y se tiene que pedir un estudio, que es el electrocardiograma, que, si se acuerdan, sirve para ver la actividad eléctrica del corazón. En este caso les puse un ejemplo de un electrocardiograma donde tiene sus derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, y de V1 a V6. Y el signo más característico clásico que ustedes van a ver a la hora de ver un electrocardiograma es la elevación del segmento ST, que ustedes lo pueden ver en la derivación D2, D3 y ABF. Esto es más que todo en el infarto transmural, que esto ocurre en los vasos epicárdicos, que esto va a ocasionar una afectación en todo el grosor del miocardio. Por eso se presenta este signo electrocardiográfico. También se pueden llegar a encontrar pacientes con infarto agudo miocardio, pero sin la elevación del segmento ST. Deben de tener cuidado para no decir, si no tiene elevación del segmento ST, no tuvo un infarto. No, puede variar dependiendo de qué vaso fue el que se afectó. Y otro estudio auxiliar que se puede pedir son las enzimas cardíacas, la cuantificación, que, si se acuerdan, son la mioglobina, la creatina sinasa con su fracción MB, porque también está la fracción MM y BB, y la troponina T e I, que en este caso las troponinas son las enzimas más sensibles y específicas para poder diagnosticar un infarto agudo miocardio. Pero la primera enzima que se eleva en las primeras 2 a 3 horas es la mioglobina, pero esta no es muy específica, porque se pueden elevar por otras patologías de músculo. Entonces se deben de pedir más que todo la troponina T e I y la creatina sinasa, fracción MB.
que estas dos tienden a elevarse en las primeras 5 a 12 horas. La tropamina T tiene un pico máximo de 48 horas y la creatina sinasa de 12 horas, y estas se van a ir normalizando con el paso de los días o incluso semanas, dependiendo de qué enzima se trata. Son estudios auxiliares, pero ustedes deben de basarse más por la clínica, la historia clínica que se le hace a los pacientes y a la hora de pedirle un electrocardiograma para poder diferenciarlo o diagnosticar un infarto. En este caso, esta patología no cuenta con una célula característica ni una tinción en específico, y pues sería todo sobre este corte de infarto agudo al miocardio, que sí es muy importante que sepan dominar muy bien porque lo van a ver durante el resto de su vida profesional. Espero que esta presentación les haya sido de mucha utilidad. Estamos todos los becarios con la mayor disposición para ayudarles, para aclarar dudas, y pues espero que tengan mucho éxito el resto de su carrera. Muchas gracias por su atención.